Nos pregunta José Ruiz, ¿qué costo tiene un aislador y cuántos aisladores podría llevar una casa de 60 metros cuadrados de planta? Mira, depende mucho del tipo de casa, del peso, de la zona sísmica, ¿sí? Y del tipo de aislador, porque hay aisladores de centro de plomo, aisladores, eh, 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 péndulo de fricción, o los aisladores que vieron ustedes que está estudiando el doctor Eduardo Miranda, que precisamente son de bajo costo. Entonces sí se necesitan estudiar específicamente, es muy difícil dar un costo así en función de, oye, ¿dónde está? O sea, si está en Acapulco es diferente obviamente a si está en Puerto Peñasco o está en Monterrey. Son elementos que definen el costo. Por eso es tan difícil. Es otra de las problemáticas también del aislamiento. El aislamiento no se hace en serie. O sea, no hablas a una empresa y ya está el aislador ahí fabricado. No. Todos los dispositivos se calculan de acuerdo a la casa, a la ubicación y al peso. Entonces, no es tanto los metros cuadrados, sino el peso que estás agarrando en cada aislador. Ahora, el número de aisladores depende también de eso. ¿Cuánta carga le quieres mandar a cada aislador? ¿Cuánta carga lateral debe resistir? Por eso es muy difícil. Cada caso tiene que estar estudiado en específico. Ahora, a nivel mundial, Japón es donde más se ha desarrollado esto. Y es donde se ha visto que el costo del aislamiento o de los sistemas de aislamiento sísmico equivale al 5% de la estructura, ¿no? En Japón son sismos muy intensos, hay muchas cosas. Y aparte, por ejemplo, ellos tienen una mentalidad muy curiosa. Cuando la persona alcanza ciertos logros, ya sea de estudios, de trabajo, su forma de retribuir a su familia es colocarle en la casa de los papás teja vidriada en el techo. Pues son casas de madera, le pones teja vidriada con peso extremo en la parte de arriba, lo conviertes en un péndulo invertido. Y eso ha ocasionado muchas fallas. El gobierno intentó quitar esa tradición y no pudo. Entonces la condición que puso, ok, no quieren regalar su teja, ok, tienen que ponerle amortiguadores a la casita de madera. Y los amortiguadores llegan a costar hasta 2.500 o 5.000 dólares. Pues la gente coloca amortiguadores en sus casas para poder poner la teja. Entonces te digo, alguien decía, ¿cuánto vale un amortiguador? Es más barato que no tenerlo, porque es una de las cosas. Alguien preguntaba por aquí, oye, pues somos una economía como la de México, el maestro Guillermo Mecalco, somos una economía en México que no tenemos presupuestos muy grandes, no tenemos dinero, pues es cuando más debemos cuidar el dinero. O sea, si nada más tengo 100 pesos para construir casas, pues tengo que cuidar que esos 6 pesos rundan su bruto de 50 años. ¿Qué caso tiene que haga yo? Casas, como el caso de Puebla, casas que hizo Infonavit, que en 1900 y en el sismo de 2017 se cuartearon, y tengo que reconstruirlas. ¿Dónde estuvo la economía? Tengo que volver a reconstruir aquello que hice y tengo que volver a invertir. Entonces, fue más caro no tenerlo. Y aparte hay otra problemática. Normalmente en la respuesta a sismos, y por eso les decía yo que arranco con el estudio eh, de que debe ser un enfoque financiero lo que es la interrupción de negocio, un edificio que responde adecuadamente a su diseño y que la estructura responde a lo que diseñamos, pero no diseñamos los interiores, no revisamos fachadas, contenidos, muros. Entonces yo puedo llegar, como pasó mucho en 2017 con el sismo en la Ciudad de México, que llegabas a la casa y decías, tu columna está bien, tu trave está bien, tu losa está bien, felicidades, lo eres damnificado.
Y la gente se volteaba y te decía, no, 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 es que el gobierno te dijo que me dijeras eso, porque yo no puedo vivir aquí, no tengo muros, no tengo vidrios, mis cosas están en el piso, las instalaciones están rotas. No, pero es que la estructura está bien, la estructura resistió, todo lo demás es arquitectónico. Cuando no hay dinero, no podemos darnos el lujo de tener que estar reconstruyendo los elementos de instalaciones y arquitectónicas cada vez que hay un sismo. Por eso, a veces, como Japón, que el costo de los aisladores es alto, llegan a pagar ese 5%. La idea y lo que hemos estado estudiando es que el uso de aisladores debe compensar la reducción de conexiones dúctiles, de reducción de aceros. ¿Por qué? Porque los esfuerzos ya no van a ser los mismos. Entonces, en una zona sísmica como Acapulco, sí debe ser más barato construir con aislamiento que sin aislamiento, porque entonces tienes que poner todos estos elementos en la estructura para resistir un sismo. Y entonces el aislador debe compensar eso. O como el caso del aeropuerto, si ustedes ven un video de una entrevista que hizo Garral al general Gustavo Vallejo del AIFA, el AIFA tiene 1,150 aisladores, ¿no? Y el general reconoce, si no hubiéramos metido los aisladores, hubiéramos gastado 600 millones de pesos más de acero en la estructura, por contraventeos, aumento de secciones. Como se redujo y se colocaron los aisladores, entonces la estructura ya solamente tiene que resistir carga vertical y muy poco desplazamiento lateral, ya no hay utilidad, y entonces se redujo en 600 millones de pesos la cantidad de acero, y entonces los 100 millones que gastaste en los aisladores, pues aún así te estás ahorrando 500 millones de pesos en acero. Entonces depende mucho de la estructura. Hay estructuras donde se va a dar por las condiciones sísmicas. Pero por ejemplo, si me dices Monterrey, no, ahí sí no tendría caso. ¿Por qué? Porque es muy, muy pequeño y la estructura no va a cambiar en su diseño. Pero me dices Acapulco, si no le pongo aisladores, la estructura es muy robusta para resistir el sismo. Le meto aisladores, la estructura se vuelve muy ligera, entonces debe compensar el diseño. Muy bien, muy bien. Héctor Calderón nos pregunta, ¿esta tecnología de aisladores requiere un sistema de pilotaje? Y si es así, ¿es necesario llegar a un terreno sólido o con una perforación somera o una cimentación somera es suficiente? Es que ahí la cuestión depende más de la resistencia del terreno. O sea, si el terreno tiene poca capacidad, pues vas a necesitar pilotes, tengas o no tengas aisladores, porque esa es la carga vertical. Lo que estás resistiendo es la carga vertical. Si el terreno tiene la capacidad suficiente para resistir el peso de la estructura, con zapatas aisladas tienes o zapatas corridas. Lo único que hace el aislador es la carga lateral es la que va a absorber y la que va a contribuir a disipar, pero la carga vertical debido a la carga gravitacional de la estructura, esa pasa completa y de hecho es uno de los requerimientos que se le hace al aislador. Al aislador se le somete a prueba de la carga vertical que va a tener, porque independientemente del momento en que esté trabajando el aislador, debe tener la capacidad de transferir la carga vertical al suelo. Entonces ahí más bien, si necesitas un pilote, una zapata o una zapata corrida o lo que necesites, depende de la capacidad del terreno y de la carga vertical, no de si hay disipador o no. En ese momento, por la experiencia que hay, la mayor parte de soluciones de casas prefabricadas por tipo de cimentación que tienen, con placas de cimentación o zapatas aisladas, ha sido suficiente. Solamente hay un ejemplo en Chile de la empresa Sirve, donde sí pusieron pequeños pilotes en la cabeza de los aisladores, pero porque la zona donde construyeron es una zona de muy baja capacidad. Otro de los puntos es Belice. La ciudad de Belice también es muy común que aún las casas de 2 niveles metan pilotes y sobre los pilotes desplantan las columnas. Cuando ellos estudiaban la posibilidad de hacer aisladores, pues fue más fácil, porque simplemente sobre el pilote llegaban y ponían el aislador y ponían la losa de desplante, porque su terreno es muy malo y tiene cambios constantes con respecto al agua, por la cuestión esta de las cavernas subterráneas. Entonces, pero es una condición de la cimentación, no del uso de los aisladores. De acuerdo, de acuerdo. Aquí, Julio Valencia, voy a sintetizar su mensaje. Comenta que, bueno, las felicidades, por supuesto, por la presentación, y comenta que a pesar de la experiencia
y de la investigación que se ha hecho, al menos en México y en muchas partes de Latinoamérica, lo que hay son esfuerzos aislados para que el sistema de vivienda prefabricada pueda posicionarse como una primera opción, especialmente para las familias o los proyectos de interés social e interés medio, ¿no? Entonces, comenta también de que pues, asociaciones, empresas y profesionales de la construcción necesitan brindar un mayor esfuerzo para que esta solución pueda tener un mayor auge, ¿no? Por acá nos pregunta el ingeniero Héctor Castillo, ¿qué mantenimiento requieren los aisladores de base? Mira, las recomendaciones, las más completas que son de la Asociación Japonesa de Aislamiento Sísmico, la Japanese Isolation of Seismic Isolation, comentan que solamente es una inspección visual después de los sismos. Normalmente, en la experiencia que ha habido, muy pocas ocasiones se han tenido que cambiar aisladores en sismos fuertes. Ya en Japón presentaron un sismo de 9 grados, que por problemas de sismo realmente no tuvieron ninguno. El problema fue el tsunami posterior al sismo. Pero realmente las edificaciones, yo recuerdo la presentación del profesor Said, el profesor Watanabe en el Congreso Mundial de Aislamiento Sísmico en 2013 en Sendai, y sus presentaciones eran, y por el sismo de 9 grados, tuvimos una fisura en la columna, tuvimos una fisura en la zapata, o sea, un sismo de 9 grados, estamos hablando de fisuras, fue excelente desempeño, ¿no? Eh, pero sí se tienen que proteger más que nada contra fuego. En ocasiones de fuego sí se les meten algunas protecciones, pero tiene que haber la posibilidad, de acuerdo a la norma ISO de aislamiento, hay una ISO de aislamiento, que te obliga a que tengan tornillos para poder cambiar el aislador en caso necesario. El edificio más antiguo aislado es el edificio de la Secretaría de Salud de Wellington, en Nueva Zelanda. Fue uno de los primeros edificios que aisló el doctor William Robinson en 1979, 80, una cosa así. El edificio cumplió prácticamente 40 años y lo tuvieron que remodelar porque obviamente su arquitectura ya era vieja. Y cambiaron toda la fachada y con el cambio de la fachada y los pesos de la fachada, pensaron que iban a tener que cambiar el aislador, pero no tuvieron que hacerlo. O sea, realmente los aisladores se encontraban en buen estado. Aparte que el doctor William Robinson tuvo la visión de guardar aisladores extras en la cimentación bajo las mismas condiciones, y cada 10 años tenía un permiso especial para llegar y sacar el aislador y probarlo y ver cómo estaban las propiedades. Entonces se pudo constatar que han perdido poco propiedades. Por eso es muy importante, mucho más importante, cuando se tiene un diseño con aisladores, hacer la prueba de laboratorio completa, bien hecha, tanto del prototipo como de calidad, porque eso es lo que me va a garantizar que el aislador no va a requerir ser cambiado. Entonces, en teoría, la única revisión que piden tanto la ISO como las recomendaciones de la Asociación Japonesa de Aislamiento Sísmico es que los aisladores puedan ser inspeccionables después de un sismo severo para constatar que no hayan sufrido daño. En Japón, en el sismo de 9 grados, hubo algunos aisladores que tuvieron que ser cambiados porque llegaron a más allá del diseño y no colapsaron, simplemente se fisuraron, se rompió el neopreno y entonces tuvieron que cambiar algunos aisladores. Pero si tú comparas el número de aisladores, que fue, no sé, recuerdo el número por ahí de cercano a 30, con el número de aisladores que tenían colocados, la verdad es que no cuenta la cantidad. Lo que sí hay que tener cuidado es que tenemos que, y lo vamos a ver en la segunda parte, en la parte financiera, cuando decidimos el sistema de aislamiento, sí hay que tomar en cuenta si es un sistema fusible, que tiene que ser cambiado después de un sismo intenso de diseño, o si es un sistema que no es fusible y que va a seguir funcionando como dispositivo después de varios sismos. Tu micrófono me... Voy a leer la segunda parte de la pregunta de Memo Mecalco. La primera ya creo que ya la habías contestado. Y pregunta, ¿qué tanto se está promoviendo en esta solución en el sector de edificación?
Pues mira, en 2013 cuando arranqué Innovacismo y que presenté la propuesta a InnovaUNAM para la startup, no había nada. Y de hecho la promoción decía en aquel momento que no era posible el arrendamiento en México, por costo, por circunstancias de suelos blandos. Y la primera parte de la startup, del caso de negocios de la startup, era la promoción y difusión, precisamente. Hoy, prácticamente 9 años, casi 10, de aquellos esfuerzos iniciales, después de que regresamos mi hijo y yo del Congreso Mundial de Ingeniería Sísmica, de aislamiento sísmico de Sendai, te puedo decir que hoy en día los esfuerzos sí, porque hay muchas empresas, tanto nacionales como extranjeras, que ya están en el tema, están impulsando desde diferentes foros, actualmente se están desarrollando incluso la reglamentación requerida, así ya hay más fuerza, obviamente es cuestión de seguir difundiendo, y la parte que es fundamental, y por lo cual agradezco esta plática, es la parte financiera. No es fácil ver la factibilidad financiera de este tipo de soluciones, precisamente porque requiere casos de negocio. Y normalmente la evaluación de proyectos es un tema donde los ingenieros civiles y estructuristas nos metemos poco. Entonces, en el Congreso de Ingeniería de Aislamiento Sísmico de Sendai, cuando hice yo mi presentación de Business Interruption, al final les puse una frase que les voy a poner en la siguiente presentación y que es la que fundamento por qué debemos hacer la difusión y cómo debemos hacer la difusión. Es más fácil que un ingeniero estructurista aprenda finanzas a que, con todo respeto, un financiero aprenda ingeniería estructural. Entonces, la responsabilidad es de nosotros, los estructuristas, de entender la parte financiera para poderle explicar. Porque si esperamos a que los financieros que hacen los casos de negocios entiendan cómo funciona la ingeniería estructural, pues va a tomar más tiempo. Es Muy más bien, pues esperemos que no hayan o que hayan pocos financieros por acá. Es más, esperaríamos que haya muchos, ¿no? Contemplando sí, la, pero que no se van a ofender. Ok, hay una reflexión, pregunta aquí de Jaime Palari Arias. Si se abaten los costos con los prefabricados, ¿por qué no compensar dotando de amplitud viviendas con mayor tamaño, dando así un mayor confort y por ende mayor calidad de vida a las personas, y no forzar en la provincia dimensiones que se ajustan a la precaria sobrepoblación de la Ciudad de México? ahí es un tema muy discutible y se refiere a las sociedades, a las ciudades en específico. El tema del área o el espacio va cambiando. Incluso hoy en día, la idea de construir eh, lofts, pequeños espacios de 60 metros cuadrados que muchos consideramos inadecuados, pues es más que nada por nuestra ideología, porque en Nueva York están construyendo lofts de 60 metros cuadrados para los millennials y son un éxito. Sí es cierto que cuando se tiene una solución arquitectónica, tiene que tomarse en cuenta el estudio de espacios y de costumbres de cada zona. Por eso es difícil que un modelo rígido se ha llevado a cada una de las ciudades, como sucedió en el caso del bloque soviético, que desgraciadamente eso les costó muchas burlas. Incluso hay series de televisión donde se burlan de lo que les pasa en estos judovskas a los soviéticos, de que una comedia muy famosa en Rusia de un grupo de amigos que se van a celebrar uno de ellos porque pues, ya va a cambiar de ciudad, lo emborrachan y al final se equivocan y suben a otro al tren, el otro llega en el otro tren a otra ciudad, se sube al taxi, él pensando que va a su casa, llega a la casa, que es la casa de otra persona, llega al departamento, abre la puerta, entra, encuentra su cama donde debe estar la cama y se queda dormido. Y la comedia termina cuando la verdadera propietaria del departamento llega y se espanta de encontrar a alguien que no conoce. A ese grado llegó la burla en el bloque soviético, que era de que fueran iguales y que estuvieran igual. ¿Cuál es la solución que realmente se usó en Occidente con toda esta modularidad que ven? Que se busca la prefabricación modular, pero esta es de acuerdo a las necesidades de cada región
y de cada individuo, como lo vimos en la casa prefabricada de España. En España, la construcción de casas prefabricadas modulares van de acuerdo al requerimiento del cliente. Entonces, el cliente con estos módulos tipo contenedor crea su casa con sus espacios con el número de contenedores que él escoge. Y entonces sí tiene un uso de ese acomodo que depende de la modularidad y de tener más espacio, porque la base prefabricada va a ser más rápido y va a costar menos. Puede ser ¿De que sí, acuerdo? cuando llegue al punto crítico de que tengamos el molde que se pueda estar usando constantemente, y entonces ya va a ser barato. Eso lo vamos a ver en la parte financiera, ¿no? Pero ahorita se los adelanto. Entonces, cuando lleguemos a ese Muy bien. punto, entonces se vuelve barato y pasa lo que está pasando en España, que mucho de la vivienda residencial está dirigida con solución prefabricada con este tipo de soluciones. Y entonces tú puedes ver dos casas prefabricadas y no son iguales, pero están hechas con los mismos módulos, pero ahora sí que organizados de manera diferente y ya es una casa diferente, con De espacios más acuerdo. amplios y dependiendo de lo que se dé. Totalmente, totalmente. Aquí hay un comentario interesante. El ingeniero Raúl Salinas nos dice que pues, la vivienda prefabricada aumenta la calidad debido a la personalización que se da en cada caso, ¿no? Y comenta que hace 40 años participó en un proyecto en Chihuahua en un fraccionamiento privado con gran éxito. Esto como a modo de comentario, ¿no? Por aquí vamos a, si me permite Juan Carlos, vamos a colocar su correo electrónico porque hay personas que lo quieren contactar para pasarle ahí algunas inquietudes, ¿no? Por aquí tenemos, vamos a hacer un par más de preguntas que tenemos por acá. Deme un segundo. Nos pregunta aquí el ingeniero Raúl Salinas. Sí, en el norte de la República, aquí está el contacto del ingeniero Juan Carlos, ahí vemos su correo y su teléfono para los que están interesados en contactarlo. Nos pregunta Juan Carlos, el ingeniero Raúl Salinas, en el norte de la República, con el mínimo coeficiente sísmico, ¿no se requieren aisladores? Pregunta. ¿La vivienda está bien si se diseña únicamente acortante para el mínimo sísmico? Es probable que efectivamente tenga razón, es probable que no se necesiten. Habría que ver la zona porque ahorita en los últimos años hemos tenido actividad sísmica muy pequeña, 4, 3.5, en zonas como Monterrey y Chihuahua, pero son movimientos muy pequeños, no, en teoría no tenemos gran influencia de sismo. Habría que estudiar de acuerdo a la zonificación sísmica del reglamento modelo de la Ciudad Mexicana de Ingeniería Sísmica que va a ser presentado ahora en Querétaro en mayo, y ver si la conexión es suficiente para el coeficiente sísmico de la zona, cosa que puede ser muy posible que sí. De hecho, por De eso en esa acuerdo. zona los proyectos prefabricados han sido más exitosos, influye más el viento, entonces habría que revisarlo, es difícil así, sin conocer el sitio y sin saber la zona, dar una respuesta definitiva, pero sí es factible que la mayor parte de estructuras en la zona del norte, de Monterrey y toda esta zona, no requieran sistemas de aislamiento sísmico, porque el sismo es muy pequeño. Muy bien. Carlos Ramos nos pregunta, ¿en edificios históricos es posible utilizar aisladores? Sí, sí, de hecho el doctor William Robinson, Bill Robinson, como pedía él que le dijéramos los privilegiados que lo conocimos, uno de sus primeros trabajos fue precisamente para el ayuntamiento de Christchurch y de Wellington, que eran edificios históricos que ellos querían conservar y a los cuales incluso cuando visitas la alcaldía de Wellington, te llevan en el tour a ver los aisladores y te venden un video. Yo por ahí lo conseguí, lo tengo en VHS, lo que pasa es que he tenido problemas para convertirlo en DVD, pero está todo el proceso grabado. Ahora, en Estados Unidos, en el estado de California, la mayor parte de las alcaldías, de los ayuntamientos, de los condados, el de Los Ángeles, el de San Francisco, sé que están sobre aisladores de Dynamic Isolation System, de DIS, y de EPS. Y precisamente son edificios históricos
que es muy cara la colocación de los aisladores, pero por ejemplo en el caso del edificio de San Francisco, que el Ayuntamiento de San Francisco es precioso, entonces estos aisladores ya garantizan que en caso de un sismo intenso, el edificio no sufre daño. Y entonces la conservación de sitios históricos con estos dispositivos es fundamental. En Italia igual, en Italia no solamente aíslan los edificios históricos, sino aíslan también los museos donde hay obras de arte. El Miguel Ángel, David de Miguel Ángel, que está en la academia, está sobre aisladores. Varias obras de Rodin están sobre aisladores sísmicos. O sea, no les alcanzó para aislar todo el museo. Bueno, van y sobre la pieza, la escultura, le ponen aislador a la escultura para que en caso de un sismo no se dañe. De acuerdo, pues es muy aplicable. Aquí tenemos una pregunta. Para este tipo, por el tipo de piezas, qué Q recomienda utilizar? Esta es una pregunta muy curiosa porque recuerden que el Q, utilidad de la estructura, desde que estaba yo en la escuela, o sea, como que se daña, pero no se daña, o sea, diseño un Q de 3, diseño para el 33% de la fuerza, esperando que el otro 66% se absorba con deformación de la estructura, y luego reviso la estructura para que soporte esa deformación. O sea, pues por eso cuando conozco el aislamiento y la disipación en la década de los 80, pues yo me volví fan. Llego al Instituto de Ingeniería y le decía yo al doctor Nespalí Rodríguez Cuevas, y él me dijo, no, antes de que te metas en esto, ve y estudiate análisis elástico. Ya que con Jorge Ávila Rodríguez sepas de análisis elástico, pues te metes en los aisladores, y eso es lo que hice, ¿no? Entonces, aprendí que el Q es un coeficiente de reducción sísmica que lo que hace es que diseñas para que el rango elástico de la estructura eh, funcione para los sismos pequeños y de servicio. Y el rango inelástico de la estructura, es decir, la deformación, la capacidad de deformación que tiene antes de colapsar, sea la que absorba los sismos extremos, con una seguridad que evite el colapso, pero estás dañando la estructura. La ventaja de usar elementos de disipación, sean amortiguadores, sean aisladores, sean masas resonantes, es que entonces la estructura, al no tener que absorber la energía sísmica con deformación, la estructura se diseña elásticamente. Es decir, la estructura se diseña para un Q de 1. Me va a decir, oye, ¿la dice para todo el sismo? Sí, para todo el sismo, ¿qué pasa? Es decir, el sismo, si es un sismo de 8.5 y tiene una energía X calculada, un desplazamiento de 40 centímetros, yo diseño el aislador para que absorba esos 40 centímetros. Y si se llega a pasar, los 2 o 3 centímetros extras son los que van a absorber la estructura. Y los 2 centímetros extras que absorbe la estructura, pues las absorbe en rango elástico. Es decir, con un Q de 1. Va a trabajar al 100% la estructura de lo que pase del aislador. Por eso el diseño del aislador es tan importante y por eso se diseña para cada caso, ¿no? De tal manera que entre el 80 y el 90% de la fuerza sísmica la disipas con el aislador y ya un 10% es el que pasa a la estructura, y entonces la estructura dentro del rango elástico absorbe esa pequeña parte de la fuerza sísmica que está pasando en la estructura. Y entonces el diseño del aislador o del amortiguador se convierte en fundamental revisarlo para que siempre evite que la estructura trabaje más allá del rango elástico. Entonces la estructura que posee estos dispositivos va a estar siempre en el rango elástico, perdón. Por lo tanto, como nunca va a entrar al rango inelástico, pues no requiere un coeficiente de ductilidad. Entonces, por eso se dice que cuando diseñas, la estructura está trabajando con un Q de 1, porque no va a tener una deformación en las conexiones, en ese tipo de nodos, que le requiera una deformación más allá. La deformación está controlada por el dispositivo, ya sea pendular o de neopreno, que es el que tiene que soportar el 90% de un sismo intenso y funcionar adecuadamente y establemente de su ciclo histerético dentro de ese rango. De acuerdo. Bueno, aquí hay un comentario, nos comenta Jesús Rodríguez. Una arquitecta hizo casas con contenedores
no especifica si son de concreto o metálicos. En la zona de Santa Fe, a raíz del sismo de 2017, muchas personas perdieron sus viviendas y estos contenedores funcionaron de manera muy adecuada. Comenta que pues, la prefabricación es el camino, ¿no? Y Juan Carlos, ya para terminar, si nos puedes compartir nuevamente, porque ya hay varias personas que nos piden tus datos, si nos puedes compartir nuevamente ahí la pantalla con tu información para que la gente la pueda Sí, cachar, ¿no? principalmente a través de ANIPAC, digamos, es la manera más fácil. Entran ustedes al sitio de ANIPAC y ahí está el correo info@anipac.org.mx, es la manera más fácil. Actualmente yo soy vicepresidente del Comité de Desarrollo Operacional y Sustentabilidad. Hemos estado publicando pues, el manual de seguridad en el transporte y montaje de las estructuras prefabricadas. Acabamos de terminar el curso precisamente de seguridad en el transporte y montaje, un tema que nos ha preocupado. Asimismo, tenemos también las publicaciones de manuales de control de calidad y todo eso a través del sitio. Entonces, en caso de que no me localicen los otros teléfonos, estoy disponible a través de la organización del impacto. Y sí, en el caso Muy bien. de la arquitectura de los contenedores metálicos, hay una serie de cafeterías de perros y burros que están en varias zonas de la ciudad que están hechas precisamente con contenedores metálicos, que es una forma de aprovechar los desperdicios, porque los contenedores lo que pasa es que son desechos de la marina mercante, son contenedores que ya no sirven para su uso cotidiano como transporte, y entonces lo que hace es que la marina los desecha, hubo alguien que los agarró y los transformó, pero eso sí, han de ser ruidosos,